Vamos a dar inicio a la mesa, que es un grupo de trabajo, conversaciones entre analistas, coordinador analista Máximo Tosi Rivela. Presenta, bueno, en principio va a hablar Máximo, por lo que me anticiparon, y bueno, van a presentar Mónica Cuello, Díaz Valeria, María del Carmen Iribarne y Micaela Ferenciani. Bueno, les doy la palabra. Máximo, esta palabra. Estás muteado, Hablando, Máximo. sí, 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 hablando de los gadgets, mi ratón se ha revelado. Bueno, voy a leer algo en lo que estuvimos trabajando hasta último momento. Junio de 2021. Se llamaba Conversaciones entre analistas. Aún antes habíamos conversado Valeria, Mónica y yo. Un grupo para presentar un caso durante un par de reuniones y luego varias reuniones para conversar sobre el caso, la teoría, la transferencia. Yo ya había hecho algo parecido con Diana Boronowski, que fue nuestro +1 en ese entonces. En nuestras primeras reuniones conversamos sobre el dispositivo, mejor dicho, la parte dispositiva del artificio. La cuarentena, la ciudad de Lincoln, San Luis, nos animaron a reuniones remotas, con Zoom y luego Meet. Tenemos que ser 4 más. Yo invito a Micaela, del programa de formación, y Micaela aceptó. Al rato se incorpora María del Carmen. Trabajamos mucho sobre el artificio. Vivimos varios textos con los fundamentos, nos presentamos a la sección y al final decidimos trabajar. Ahora lo llamamos conversaciones. Lo primero fue presentar el caso Lucía. Bueno, así. Teníamos la idea de hoy de conversar entre nosotros sobre justamente esto que estamos hablando. Bueno, hola a todos. En realidad, digamos, una de las cosas que empezamos a pensar respecto de este artificio, que tiene que ver justamente con conversaciones, es intentar mostrarle en acto de qué se tratan las conversaciones, ¿no? Digamos, no pensamos muchas veces cuál era la condición del escrito, y en la medida que íbamos avanzando nos íbamos dando cuenta que todavía no podíamos escribir algo porque estábamos construyendo este espacio de conversaciones. Un poco como dice Maxi, nos fuimos encontrando en, bueno, cómo íbamos a armar esto, tratábamos de ponerle condiciones, ¿no? Cuáles eran las pautas, cómo íbamos a hacer, etcétera, etcétera. Y la verdad es que nos fuimos encontrando de que nos animamos a no tener algo, digamos, preestablecido, ni que era necesario esas tales condiciones para. En principio nos encontramos los jueves a la noche, tenemos nuestras conversaciones que muchas veces tienen que ver con que alguien presenta un caso y conversamos respecto de eso. Y respecto de eso implica tanto la lectura como las intervenciones, como las preguntas, como citas de otras cuestiones. Y un poco en este transcurso, cuando Maxi nos ponemos a charlar de la propuesta, por lo menos para mí fue algo que fue muy especial en función de, bueno, hicimos alusión en su momento a las reuniones de los miércoles de Freud, y fue muy interesante porque de alguna manera la sensación que teníamos era como algo por el estilo estaba surgiendo en este encuentro de juntarnos a conversar. Lo tratábamos de pensar de un montón de maneras, ¿no? Cómo íbamos a hacer después de esto que iba sucediendo. Pero en la medida que iba pasando el tiempo, una de las cosas que nos pasaba era que justamente hay una expresión que yo usaba todo el tiempo, es que la sensación que nos daba cada vez que nos encontraba era al mismo modo que un análisis, porque era sesión por sesión. Nosotros en cada encuentro era como una sesión, que no sabíamos ni lo que iba a pasar, ni quién iba a hablar, ni quién iba a decir hasta acá,
porque en principio intentamos hacerle, bueno, vamos a darle un orden, vamos a decir, bueno, quién presenta primero, quién sigue, etcétera, etcétera, pero eso no sucedía, no era lo que nos pasaba que por momentos nos encontrábamos y alguien hablaba, y hablaba de un caso, y ya no solamente no era el caso, sino todo lo que ese caso suscitaba en nosotros. Del grupo yo soy la única que no tengo la experiencia de haber presentado todavía, y es una cosa muy particular porque en realidad, digamos, en todos lo que venimos conversando justamente es que este espacio ha tenido muchos efectos en nuestra clínica. No sabemos muy bien todavía por qué. ¿Por qué este artificio nos está tocando el cuerpo de una manera distinta que otros artificios clínicos, podríamos decir, hasta inclusive en otros espacios donde uno lleva un control, un caso o demás, pero sí es cierto que algo nos pasó a todos respecto de este lugar de juntarnos a conversar, que tiene toda la seriedad que implica la lectura, el trabajo, etcétera, pero que no tiene esa formalidad que a lo mejor a veces uno queda demasiado sujetado a eso, ¿no? Nosotros nos parecía que era interesante poder empezar a aproximar esta experiencia, que es distinta a otras experiencias, no sabemos muy bien del todo por qué todavía. Como decía hace un rato, yo estuve leyendo algunas cuestiones, iba pensando, por ejemplo, pensaba cómo para Freud Fliss fue su publicum en su momento, y después fue justamente las reuniones de los miércoles, ¿no? Esa caja de resonancia que decía. Y un poco esa sensación es la que nosotros tenemos respecto de nuestro conversar, ¿no? Y qué es lo que sucede en este artificio. Nosotros le llamamos artificio porque justamente es ir haciendo cada vez con cierto arte de una especie de destreza que vamos adquiriendo, pero que no podemos decir cuáles son todas las condiciones porque creo que una de las cosas que tiene este espacio es ese carácter de lo espontáneo, un poco de lo que va surgiendo mientras hablamos. Y lo que queremos tratar de compartirles es esta experiencia, pero además teniendo hoy estas conversaciones que nosotros tenemos. Por ahí lo que vamos a intentar es que conversemos entre nosotros los que somos partes del grupo para ir mostrándoles un poco de qué se trata esto, ¿no? Ahí voy. La ductilidad, la transferencia de trabajo, el deseo de analista. Mientras los escuchaba hablar, pensaba en esto de que, bueno, nos juntamos muy tarde los jueves, que no siempre es cada 15 días, que no siempre es los jueves, porque cuando a alguno le surge alguna dificultad, tratamos todos de acomodar las cosas como para efectivizar el encuentro de todos modos, digamos. Entonces, bueno, a veces es cada 15, a veces es cada 3 semanas, a veces es una semana detrás de la otra, a veces es miércoles, a veces es jueves, a veces hemos propuesto quizás un sábado, nunca a eso no llegamos, pero se puso como posibilidad. Entonces, bueno, me parece que en parte esto que dice Valeria, de por qué trasciende, es esto, ¿no? Como que las conversaciones se han convertido en tal, se han encarnado en nosotros con tal fuerza que estamos casi como que estamos acompañados en el momento en el consultorio, ¿no? Nos atraviesa cada encuentro, como dice Valeria, sesión por sesión, y si hay algo para destacar es cómo todos alojan. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, haber tenido una sesión difícil por ahí y llegar ese día a conversaciones cuando estaba estipulado que tenía que ser otro el que presentase y decir, tengo algo para contarles, puede ser algo que me había conmocionado, digamos, ¿no? Inmediatamente me dijeron sí. Bueno, y se presentó, o sea, presenté algo que después se convirtió en la presentación de un caso, porque en primer momento era, les quiero contar algo que me pasó. Me alojaron,
Y terminó siendo la presentación del caso que nos dio para trabajar un montón. No como una supervisión, no es un control, ni siquiera es una fábrica del caso. Es muy difícil explicar, poner en palabras en lo que el artificio se va convirtiendo. Porque bueno, con eso que uno presenta, se empieza a trabajar en el consultorio, digamos, ¿no? Como uno empieza a pensar la clínica después del encuentro con el analizante, cómo uno piensa, corríjanme si me equivoco, ¿no? En entrecasa, digamos, ¿no? Como uno va pensando, va armando lo que va sucediéndose ahí, con toda esa libertad, ¿no? De no ser juzgado, no ser censurado, o sea, como que vamos compartiendo espontáneamente, como dijo Valeria, lo que va sucediéndonos al estilo de una conversación. Moni. Sí, y en relación a esto, me parece que al principio se fue dando como de a poco, o sea, no es que fue así desde el comienzo, sino que, bueno, al principio estábamos como, bueno, sí, quien presenta el caso, más atentos, como bien dijo Maxi al principio, ¿no? Pero me parece que así como que fuimos cuidando, yo tengo esta sensación de ir como cuidando un espacio y hacerlo un poco a nuestra medida, como que no tuviera que ver desde la obligación. Los encuentros, la frecuencia, primero lo hacíamos todas las semanas, y después me parece que todas las semanas era como mucho, como que, y entonces pudimos escuchar eso y decir, bueno, y probemos. Si no fue, lo importante que no pase del orden del que hay que hacerlo así. Entonces, me parece que en ese tiempo de ir encontrándonos, nos fuimos, lo que personalmente me pasó, y creo que fue a todos, fue esta cuestión de ir generando como, no sé, mucha confianza, mucho respeto hacia la otra persona, y esto de no estar pendientes, vieron, cuando uno no está muy pensando en qué va a decir, simplemente hablar. Esto fue aconteciendo, como que de pronto habíamos estado presentes en un espacio de formación, y después estábamos en conversaciones, una se acordó, dijo, tal cosa, y enganchamos, y era una felicidad, uno de, ay, sí, porque a mí me parece que esto, que aquello, una circulación de deseo, una cosa de, no sé, de sentirnos tan escuchados, tan en sintonía, con una cuestión de muchísimo respeto, de mucha confianza, y en esto que tampoco lo planificamos, no es que en algún momento dijimos, bueno, vamos a aflojar con el orden de la presentación de casos. No, sin que nadie lo dijera, se fue como instaurando esto de no sé, veremos de qué hablamos. Alguien no sé, esperemos, ¿no? Y a ver qué pasa. Y allí, en ese hablar, creo que se ponía en juego no solamente los casos con los que estamos trabajando, no solamente las lecturas que estamos haciendo, sino las preguntas, el enriquecimiento del aporte de cada integrante, y creo que bueno, eso se fue haciendo, digamos, como una manera de conversar, ¿no? Maxi, querías decir algo. Sí, pero al comienzo, lo que me pareció interesante es que, voy a decir así, surgió la necesidad, digamos, de alguien, de decir, yo quiero hablar de esto, ¿no? Entonces, hablábamos de un caso, porque si no, que no quede la sensación, digamos, que nos sentamos a charlar de qué hicimos durante la semana y qué tal el café con leche o café con o sin azúcar. No se trata de eso. Se trabajan cuestiones de la praxis en relación a, en general, es a un caso y a los comentarios teóricos o las lecturas que nos surgen luego de trabajar un caso, ¿no? Un caso es una presentación clínica. Voy a decir, Perdón. sí.
No, me quedaba pensando en esto, digamos, en realidad es la clínica, eso que nos atraviesa cotidianamente, digamos, más allá del caso, ¿no? Por eso me parece que cuando Mónica decía, bueno, y nos pusimos a hablar, ¿sí? Cada uno trae lo que le suscita, por eso yo siempre entre nosotros decimos, yo soy la que insisto en que esto es sesión por sesión, porque uno hable, ¿no? Digamos, esta condición que tiene justamente el psicoanálisis, ¿no? Es sentarnos a hablar, pero que eso suscita de ese modo, ¿no? ¿Sí? Por supuesto es de la clínica, pero no sabemos si ese día va a ser del caso que ya se presentó o del que alguien va a presentar esa vez. Exactamente. Claro, o de un comentario que pudieras llamar técnico, por ejemplo, ¿no? Me vino ahora como un recuerdo. Entonces yo estoy diciendo algo y digo, si el paciente paga y va al diván, bla, 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 bla. Entonces la pregunta fue, ¿por qué paga primero y después va al diván? Entonces hablamos de la función del corte, de la cuestión del pago sesión por sesión. Bueno, surgió a raíz de eso una conversación, digamos que duró dos reuniones más. Digamos, en este sentido quiero decir, ¿no? Que a veces no es atinente solo al caso en sí mismo, digamos. Es a partir de eso, ¿no? A partir de lo que ahí va apareciendo, y justamente por eso parece casi como la condición de asociación libre, porque nosotros vamos diciendo según lo que ahí va sucediendo con ese caso, con esa presentación, con eso que se viene hablando. Una de las cosas muy llamativas, yo hago las actas, pero no porque hubo una determinación de hacerlas. En realidad a mí se me ocurrió que quería escribir lo que íbamos diciendo, y es maravilloso porque el otro día, viendo un poco cómo íbamos a conversar, y si íbamos a hacer otra cosa que conversar, que era mostrarle esto como conversamos, me voy a leer qué era lo que escribí, porque en realidad nunca lo volví a leer. Y la última conversación que teníamos era igual que la primera, digamos, en relación a justamente que era, bueno, ¿cómo vamos a armar esto? Y eso nos resultó impresionante, porque las mismas cuestiones que no es que pensamos lo mismo que al principio, pero justamente ese recorrido nos fue ubicando por estos lugares. Mica el otro día hizo como una puntuación muy interesante de lo que fue suscitando, ¿no? No sé si Mica, tenés ganas de contarnos. En verdad me parece que tiene que ver un poco con lo que fueron recién conversando. Hoy cuando lo volví a leer para comentarlo un poco acá, me surgió la pregunta, en verdad se trata de pensar, cuando conversamos, o esto de condición de sesión, o de espontaneidad, no pensamos, en verdad, quién va a empezar a conversar, de qué se va a conversar, quién va a intervenir, quién no. Entonces me parece que otra vez se volvía a esto de que sea encuentro por encuentro, o, bueno, en el caso de la clínica, sesión por sesión. Y algo que yo quería destacar que me pasó mucho, que no fue ni lo que me ocurre en los análisis de control, ni tampoco en lo que es escribir tal vez para otro espacio de estudio, de formación, fue que hasta me atravesó de tal modo los encuentros que hasta llegué a soñar con el caso que había presentado en su momento. Incluso tuvo efectos en la clínica con ese caso, ¿no? Entonces es como que me parece que nos atravesó de tal forma que fue como sentir que estaban esas conversaciones nuestras en el consultorio, en el momento de atender, y bueno, por supuesto después en lo que se pensaba a partir del caso que justo, bueno, era el que había presentado. Eso me parece que es muy importante porque transgredió, como que traspasó todo. El año pasado tuve la oportunidad de participar de un encuentro que se hizo en una escuela de Tucumán, en la Escuela Freudiana de Tucumán, varias instituciones, incluso acá de Buenos Aires, donde planteaban justamente esto, la dificultad de trabajar la clínica en las instituciones. Entonces cada uno presentaba, ¿no?, este intento, y a veces intentos fallidos, y bueno, yo eso un poco
yo le comentaba a la gente de la institución lo que estábamos tratando de hacer, y entonces les expliqué un poco lo que eran nuestros encuentros, cómo se estaba planteando conversaciones, y del otro lado recibí esto, ¿no? Qué interesante. Nos cuesta poder trabajar la clínica, y no solamente en nuestra institución, sino bueno, es difícil trabajar la clínica en las instituciones. Entonces, bueno, hay que animarse, me pareció, por eso, bueno, cuando Máximo me lo propuso, me costó acomodar los horarios por ahí, pero cuando pude me incorporé, porque me parece una experiencia difícil de transmitir por ahí, por eso decidimos a último momento no solamente presentar un escrito, sino intentar hacer la conversación, que es como surge, así, el encuentro nuestro de cada vez por vez, donde de repente se arma esto, se arma como una sesión por sesión, y tanto la escuché a Valeria que digo, bueno, sí, uno, sesión por sesión, ¿no? Como que estamos cediendo y compartiendo con el otro esa parte de nuestra clínica, que es muy íntima, digamos, ¿no? Realmente se arma, debe ser por eso que el encuentro es tan íntimo y se produce esa transferencia de trabajo tan fuerte, porque realmente llevamos la intimidad del consultorio y la intimidad de nosotros como analistas en ese lugar, ¿no? Como que a veces uno se pesca diciendo algo en el encuentro, y uno dice, ¿cómo dije lo que dije, no? ¿Cómo desnudarse frente al otro? Algo así. Es fuerte, pero es... el efecto que produce es sumamente, no sé si decir saludable, bueno, óptimo, productivo, no sé. Me parece que no hay una palabra que pueda definir lo que se produce en cada encuentro clínico. Pero bueno, es un desafío, pues lo vamos construyendo. Perdón que corte la conversación, pero si quieren dar lugar a que abramos la mesa, La conversación. estaríamos en tiempo de hacerlo. Sí, sí, Es la idea. Sí, sí. La conversación. Bueno, dale. Una de las cosas que hablábamos justamente es que en un momento cuando nos juntamos a pensar esto decíamos, bueno, vamos a abrir las puertas. Y era como difícil decir, bueno, pero esto es muy íntimo. Íntimo, lo íntimo de lo que se va armando entre nosotros por esa transferencia de trabajo, pero que eso por supuesto no quiere decir que uno, digamos, cuenta todo, ¿no? Digamos, eso no se puede, aunque quisieran, no se puede, no es posible. Y es un poco como decía Máximo, así como hablamos un día del dinero, porque hay algo ahí respecto del pago, etcétera, etcétera, el último encuentro de conversaciones hablábamos del nombre de conversaciones, que era conversaciones entre analistas, que en realidad no es así, porque nuestro grupo de WhatsApp dice conversaciones. Yo antes de la pandemia había viajado a Italia y encuentro a mí me gusta mucho la arquitectura, entonces encuentro un lugar que tiene una gráfica, como si fuese la alzada del lugar, y decía círculo de conversaciones. Le saco una foto y cuando estábamos trabajando, me acuerdo de esa foto, porque a mí me pareció maravilloso que ese espacio en Italia, hace millones de años, había un lugar donde la gente se juntaba a conversar, ¿no? Esa es la foto de nuestro grupo. Y justamente porque de algún modo nos representa en ese sentido, ¿no? Es cómo circula la conversación. Es esto que nos va pasando a todos nosotros. Respecto del nombre, terminamos hablando de qué implica el nombre propio, digo, ahí hablamos de también, digamos, lo que implica la teoría, pero no porque sea aplicado, sino porque justamente se va armando ahí en esa misma conversación y trabajamos sobre los conceptos porque tienen esta particularidad. Aparecen y hacemos algo con eso. En eso que acontece, digamos, ¿no? Tengo la conexión a internet muy inestable, así que voy a tener que apagar la cámara. Sería un espacio abierto, ¿no? ¿Un grupo abierto o como...? Bien. Bueno, ese fue otro tema. Una de las primeras cosas
incluso nos obstaculizaba, era cómo insertar, iba a decir, porque es una palabra que no me gusta en lo más mínimo, a esto que estábamos haciendo en la institución. Y lo que nos quedó claro es que veremos cómo, digamos, pero Mayéutica no va a obstaculizar ni nuestro trabajo, ni si alguna vez se nos ocurre, esto fue hace más de un año, si alguna vez se nos ocurre hacer una presentación pública, digamos, de lo que hacemos, Mayéutica no lo va a obstaculizar. A lo sumo nos va a preguntar con cómo fundamentamos lo que hacemos, digamos, ¿no? Pero no nos van a decir nada. Por eso nos pareció que tenía que ver con Cartels y dijimos que era un grupo y designamos entre nosotros un coordinador analista. Pero para cada una de nuestras reuniones, algo así como la coordinación, se va distribuyendo, ¿no es cierto? Y de hecho Bueno, no fue sé así, estamos aquí, ¿no? si alguno quiere agregar algo más, alguien de lo que está escuchando. Gaby nos quiere decir algo. Ah, es clarita esa mano, no la veo. Hizo que la pared pero queda ahí. La No la vi, manito, no la vi. le tengo que cambiar Bien. el color a la manito. Bueno, la Gaby y verdad, después Miriam. muchas Perdón. gracias. Estoy sumamente contenta y conmovida con estas jornadas. Una mañana de trabajo muy intensa y muy interesante. Han presentado textos y, bueno, creo que estuvimos conversando toda la mañana y eso, bueno, de alguna manera ahora lo cerramos también con la presentación de este artificio nuevo, y que también yo tengo acá anotado, de todo lo que fui anotando hoy, que en la primera mesa justamente ya se hablaba de la cuestión de lo transmisible y de lo intransmisible, ¿no? Entonces, bueno, creo que unas jornadas de cártel, de grupos de trabajo, de espacio de investigación, estar justamente tratando de darle vueltas al tema de la transmisión, es como poner en acto esa pregunta que tenemos respecto de, bueno, ¿cómo es la transmisión de la clínica? ¿Es que la transmisión de la clínica se produce cuando uno habla de los casos, o la transmisión de la clínica, si la clínica es lo que se dice en un psicoanálisis, ¿no? Como la definición de Lacan que siempre nos viene tan bien? Hay algo que tiene que ver con nuestro modo de hablar, de operar, de trabajar los conceptos, de conversar entre nosotros, de presentar un texto. Entonces creo que en todas las variantes de los grupos de trabajo, de los carteles, del espacio de investigación, hay algo de eso que se transmitió, porque de última, la transmisión siempre es en relación a la castración. O sea, hay algo del deseo. Si se puede transmitir, el efecto de transmisión es a partir de allí. Así que bueno, les quiero agradecer. Muchas gracias por todo lo que compartimos. Miriam. Gracias. Sí, bueno, es que me quedé pensando mucho con esta pregunta que hacía Gaby al inicio, donde decía justamente qué sería estar fuera del lenguaje, ¿no? Y es algo que con todas lo que han ido comentando lo he estado como pensando y pensando y pensando, y un poco pensaba, por ejemplo, en esto que hizo la mesa, ¿no? O que hizo este último grupo, me pareció muy interesante, porque justamente pusieron como en acto, como este espacio íntimo que se fue generando en ustedes, ¿no? Y cómo eso fue desplegando como en diferentes asociaciones, jugando un poco como lo que va pasando también como en el espacio analítico, pero me parece interesante porque eso justamente es lo que puede abrir como otras formas, ¿no? Es decir, como otros lenguajes, otras dinámicas, otros movimientos ahí que se pueden generar. Y yo lo que pensaba es, ¿no será justamente en ir escuchando como eso que primero va como lenguaje, ¿no? Esas palabras que se van construyendo ahí con un sentido, pero justo que si uno las va escuchando, de repente puede ir haciendo intervenciones que hacen como marcas en un corte y eso despliega otra cosa. Entonces, en esta pregunta que Gaby planteaba y decía, ¿qué sería estar fuera del lenguaje? Pensaba, ¿no? Esta pregunta nos podría llevar también a articularlo y encontrarlo un poco con la LANG, ¿no? Y mi otra pregunta sería, ¿podríamos estar entonces fuera de la LANG?
Es decir, una vez que marca la LANG, ¿se puede estar fuera de eso? Un poco eso es como lo que me quedé pensando. Y muchas gracias a todos por sus trabajos, me dejan pensando muchísimo, y lo que estos espacios siempre me generan es que me convocan a seguir, a seguir. Entonces, gracias. Bien. Bueno, estamos casi en tiempo, no sé si alguno de la mesa quiere decir algo, si no, pasamos unos chivos de la sección y le doy la palabra a Silvina. Dale. Bueno, De la sección. bueno, voy a pasar los chivos de la sección para el año que viene. Les cuento que ya está decidido que el espacio de investigación va a seguir por lo menos un año más, con el mismo título y con el mismo tema. Es un espacio abierto, el que quiera se puede incorporar en el momento del año que lo decida. Se abren 2 reuniones de lecturas, ¿no? Es un espacio abierto. Uno sobre el libro ¿Qué dice el cuerpo? Nuestro psicoanálisis, a cargo de Gabriela Spinelli. Entiendo que ya tenía fecha miércoles, pero no me acuerdo bien. Pero cualquier cosa, no sé si el primer miércoles a las 8, pero bueno, después lo pasamos bien la información. Lo estamos conversando con el consejo, cuando lo tengamos. Pero tengan en cuenta que arranca una reunión de lectura sobre ese texto, sobre ese libro de Harari, a cargo de Gaby. Y por otro lado, Gastón Gagliardi y yo vamos a proponer una reunión de lectura en relación al libro de Harari, El sujeto descentrado, también con fecha y horario a definir. Entiendo que Conversaciones es un espacio abierto, con lo cual a todo el que le haya interesado también podría incluirse, y están invitados todos a los que quieran abrir o conformar un cartel, porque los que están caen este año. Así que bueno, ahora sí le paso la palabra a Silvina. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Viviana, y la verdad que bueno, es un cierre muy prometedor por las propuestas para el año que viene. Estamos organizando el año y trabajando mucho con el Consejo Directivo, así que bueno, va a haber propuestas que a nosotros nos entusiasman mucho, así que bueno, hablando de la transmisión, creemos que la transmisión tiene que ver con eso, ¿no? Con que a nosotros nos entusiasme lo que tenemos ganas de hacer y poder transmitir, nosotros digo en general en Mayéutica, el Consejo y bueno, y los miembros y todos los que participan, bueno, nos vamos entusiasmando con lo que vamos charlando y organizando. Así que bueno, en primer lugar, gracias a todos los que nos han acompañado toda la mañana en estas jornadas, a la sección que ha organizado, a Viviana Rivero, a Gastón Gagliardi, a Mónica Cuello y a Liliana Volando, que han estado organizando, coordinando y armando toda esta mañana de trabajo, que bueno, por lo que hemos visto han salido más que bien. Empezamos hablando de la vida como molécula, como química, de la ciencia, y eso hizo un arco un poco más adelante con el trabajo de Gastón al cuerpo cyborg, a la ciencia como religión y a esto del discurso de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia en sí no es ni buena ni mala, es importante recordar eso. Algo muy impactante en relación al cuerpo, a las fronteras del cuerpo, y bueno, por algo vamos a seguir trabajando este tema. Y del cuerpo a cómo se presenta el lenguaje, ¿no? En el primer grupo, en donde el lenguaje, bueno, permite la palabra, el sueño como deseo, el juego, y el cuerpo más allá de la invariante sexualidad y muerte, sino como traían el cuerpo como ground, como base de la pulsión y como ese concepto tan lindo de Harari de cuerpo-alma, ¿no? Así que bueno, trabajamos en torno a las marcas en el cuerpo del goce, y si hay algo del psicoanálisis y de la transmisión en psicoanálisis, porque hoy es una jornada donde tiene que ver con los productos, con los trabajos que caen del trabajo del año, hay algo que estuvo también muy claro en el transcurso del día, que tuvo que ver con qué hacer con el tiempo y con el espacio, ¿no?
Entonces, tanto en el espacio propiamente analítico en intención, como en los espacios de transmisión del psicoanálisis, en nuestro trabajo en conjunto, hay una apuesta al tiempo y al espacio pensado como desde lo caótico y desde lo lenguajero, ¿no? Entonces aparece esto que trabaja Lacan de la impotencia a lo imposible, ¿no? Quedó muy claro, es algo que hemos trabajado en otras oportunidades, que es de lo simbólico atornillado a la realidad, del fantasma atornillado a la realidad, del síntoma, de ese lugar, a lo que se puede anudar de lo real, porque hay algo que se puede anudar, hay algo que se puede encauzar y se puede hacer algo diferente, ¿no? Algo diferente de la repetición, algo diferente de lo inconmovible. Me parece que eso son como grandes ejes que se han ido trabajando, y quería cerrar, además de, bueno, volver a invitarlos a nuestro brindis, ya que estuvo hoy mencionado Borges, me acordé de un poema que me parece que va a decir esto mismo muchísimo mejor de lo que les puedo decir yo, y además nos regalamos este gusto. El poema se llama Al Hijo, es del libro El Otro, el Mismo, y dice lo siguiente: Al Hijo. No soy yo quien te engendra, son los muertos. Son mi padre, su padre y sus mayores. Son los que un largo dédalo de amores trazaron desde Adán y los desiertos de Caín y de Abel. Es una aurora tan antigua que ya es mitología. Y llegan, sangre y médula, a este día del porvenir en que te engendro ahora. Siento su multitud, somos nosotros y entre nosotros tú y los venideros hijos que has de engendrar, los postrimeros y los del rojo Adán. Soy esos otros también. La eternidad está en las cosas del tiempo, que son formas presurosas. Bueno, nos vemos en el brindis. Gracias a todos.